Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Rudy Arguera, soy predicador de la Iglesia de Cristo aquí en Mayfield, Kentucky. Y para mí es un gusto darles un tema muy interesante en este día acerca de María, la Madre de Jesús. Un tema muy interesante porque por lo general es un tema controversial, pero al mismo tiempo podemos aprender muchas cosas de este tema, principalmente para aquellas personas que acostumbran adorar a este personaje, acostumbran pedirle milagros a este personaje, acostumbran hacer imágenes o hacer ídolos de este personaje, de oro, de plata, de bronce, de lo que sea, pero que tienen una gran devoción hacia este personaje llamado María, la Madre de Jesús. Para comenzar, vamos a hacer una declaración de que María era virgen. Era una persona virgen, era una mujer virgen. ¿Y a dónde encontramos esto? Mirámoslo, por favor, los que tienen Biblia. Esta es otra cosa que yo les quiero decir a todos aquellos que están mirando este video, que usted puede utilizar la Biblia suya. No importa si es una versión católica o versión evangélica o cualquier versión que sea, la Biblia es la misma, solo que usa diferentes palabras, pero si es sacada del griego o del hebreo, del arameo, que es de los idiomas en los cuales se escribió la Biblia, no hay problema. Así es que Lucas 1:30 al 34 dice de la siguiente manera. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, óiganlo bien en el versículo 34, entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Aquí podemos observar que María era virgen, porque ella lo dice con sus propias palabras, que ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Quería decir que ella no había tenido relaciones sexuales con un varón, o sea, con un hombre. No entendía ella cómo iba a quedar embarazada. Pero aquí podemos aprender entonces que María era virgen. También podemos mirar en Lucas capítulo 2, versículo 5 al 7, que la madre de Jesús tuvo su primogénito. Lucas 2, 5 al 7 dice de la siguiente manera: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él. Desposada significa comprometida a casarse con él, la cual esta mujer, o sea María, estaba encinta. Quiere decir, estaba embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, o sea en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y María dio a luz a su hijo, óiganlo bien, primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Primogénito, lo que dice ahí en el versículo 7, significa el primero. Primogénito significa el primer hijo. Primogénito, estimados amigos o hermanos, viene de la palabra griega protokokos, que quiere decir el primer gen, o sea, el primer hijo. Recuerden que nosotros somos hechos por genes, ¿verdad? De acuerdo a la biología, nosotros estamos hechos por genes, y aquí primogénito significa el primer gen, que viene de la palabra griega protokokos. ¿Qué es lo que hemos aprendido hasta este momento? Número uno, que cuando María tuvo a Jesús,
antes de tenerlo, era virgen. Ya lo estudiamos. Y número 2, en Lucas 2:5, aprendemos que María dio a luz allí en Belén, donde iban a ser empadronados. Tuvo su primer hijo, o sea, tuvo su primogénito, que viene de la palabra griega protococos. ¿Por qué estoy mencionando la palabra griega protococos? Porque usted debe de saber que la Biblia fue escrito en griego, en hebreo y en arameo. Así es que aquí estoy leyendo, como quien dice, el idioma original de la Biblia. Por eso le decía a usted que usted puede leer cualquier versión bíblica, pero si se aferra al original griego, hebreo o arameo, no hay problema. Si es que aprendemos esas dos cosas que ya dijimos: María era virgen, y número 2, María, cuando nació Jesús, estaba teniendo su primer hijo, su primogénito, como dice la palabra del Señor. Sigamos adelante. María y José eran de la religión del judaísmo. No sé si usted sabía eso. Yo se lo digo claramente y se lo puedo demostrar con la palabra de Dios. María y José eran de la religión del judaísmo. Noten, no era de la religión cristiana porque no existía en aquel momento. No era de la religión católica porque no existía en aquel momento también. Miremos ahí en Lucas capítulo 2, versículo 21 al 24. Dice de la siguiente manera. Noten cómo se aferran ellos a las normas establecidas en la religión del judaísmo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Observen cuántas veces usé las frases relacionadas a la ley antigua, a la ley que era practicada en la religión del judaísmo. Circuncidar al niño, se debía de circuncidar. Eso era parte de la religión del judaísmo. Conforme a la ley de Moisés, era la ley que utilizaban en el judaísmo, la ley de Moisés. Conforme está escrito en la ley del Señor, era también igual. Ellos estaban guiando por todas las normas o las leyes que regían la religión del judaísmo. Por lo tanto, María y José eran de la religión del judaísmo. Sigamos hablando más. Aquí voy a dar una declaración que quizás algunos de los que miran este video no inmediatamente van a decir: no estoy de acuerdo, no creo, no puede ser. Bueno, esta es la declaración y se la puedo demostrar también con la Biblia. María tuvo relaciones sexuales, óigalo bien, con José después de haber nacido Jesús. Se lo voy a volver a repetir. María tuvo relaciones sexuales con José después que había nacido su hijo primogénito, o sea, Jesús. Usted va a decir: oh, qué bárbaro, qué esa blasfemia o esa mentira que está diciendo ese hombre. Bueno, mire, si la Biblia lo dice, yo no tengo culpa de nada. Simplemente me aferro a la palabra de Dios, y usted también puede leerla en su propia Biblia. Ya se lo dije. Su propia Biblia lo va a decir también. Si está apegada al original griego, hebreo y arameo, va a decir lo mismo en su Biblia también. ¿A dónde lo dice? Me va a preguntar usted. Bueno, en Mateo 1, capítulo 1, versículo 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, o sea, recibió a María.
pero no conoció a María hasta que María dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Yo quiero que se centre en la palabra pero no, o la frase pero no la conoció, que quiere decir que José no conoció a María hasta que María dio a luz a su hijo primogénito. Pero no la conoció. ¿Qué significa la palabra conoció entre un hombre y una mujer? Miremos algunos versículos del Antiguo Testamento donde los judíos utilizaban la palabra, o los hijos de Dios, los siervos de Dios, utilizaban, o la Biblia, mejor dicho, utilizaban la palabra conoció. Adán dice aquí en Génesis 4:1. Génesis 4:1. Espero que esté leyendo conmigo para que usted se convenza lo que dice la Biblia. Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual quedó embarazada y dio a luz a Caín. Génesis 4:17. Y conoció Caín a su mujer, la cual quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Ya son 2 versículos. Génesis 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual quedó embarazada y llamó su nombre, el nombre de su otro hijo, lo llamó Set. Conclusión. ¿Qué significa la palabra conoció? Significa que tuvo relaciones sexuales. Entonces llegamos a la conclusión, estimado amigo o hermano, que cuando dice la Biblia que pero José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito, significa que José no tuvo relaciones sexuales con María hasta después que había dado María a luz su hijo primogénito, que era Jesús. Hasta después, entonces, en conclusión, hasta después que Jesús había nacido, él tuvo relaciones sexuales con ella. Conclusión. La Santa María, otra declaración muy fuerte y que también lo podemos comprobar con la Biblia. La Santa María, porque realmente no se puede negar, era una mujer santa o es una mujer santa, tuvo más hijos. Y ya la puse más difícil, ¿verdad? Yo creo que a algunos no les va a estar gustando esto que estoy enseñando, pero quiero que me siga escuchando, por favor. Quiero que no vaya a cambiar este video a otra cosa para ver otra cosa. Más bien agarre la Biblia y usted con su propia Biblia, no utilizando la que yo uso, sino que su propia Biblia, puede comprobar esto. El asunto es que quizás a usted no se lo han enseñado, ¿verdad? No se lo han enseñado, le han estado diciendo siempre de que María es virgen, que María no ha tenido hijos, etcétera, etcétera. Pero miremoslo a la luz de la Biblia, y ella es la que habla y ella es la que dice la verdad. Quiero decir que ningún pastor, ningún ser humano o ningún sacerdote va a decir la verdad tan clara como lo dice la Biblia. La Santa María tuvo más hijos. Dice, miremos en Lucas 8:19. Entonces su madre, hablando de María, y sus hermanos, los hermanos de Jesús, vinieron a visitar a Jesús, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Algunas personas han dicho aquí que está hablando de los hermanos espirituales, ¿verdad? En esta porción. Ok, vamos a hacer algo. Supongamos que sí. Supongamos que este versículo está hablando de los hermanos espirituales. Ok, vamos a dar el beneficio de la duda.
Entonces dice, voy a volver a leerlo. Entonces su madre y sus hermanos, los hermanos de Jesús, vinieron a visitar a Jesús, pero no podían llegar hasta donde él estaba por causa de la multitud que estaba en ese lugar. Bien, sigamos leyendo otro versículo. Aquí pudimos observar que menciona los hermanos de Jesús. Pero alguien podría decir, pero ahí está hablando de los hermanos espirituales. Ok, vamos a seguir leyendo. Miremos en Juan 2:12. Dice así, espero que usted esté leyendo conmigo. Después de esto, descendieron a Capernaum Jesús, su madre, sus hermanos, o sea, los hermanos de Jesús, y sus discípulos. Observen allí la diferencia entre menciona Jesús, después su madre, o sea María. Miren la diferencia, sus hermanos y sus discípulos. ¿Quiénes de los dos grupos eran los hermanos espirituales de Jesús? ¿Sus hermanos o sus discípulos? Ya sabemos que los hermanos espirituales de Jesús eran sus discípulos. Y entonces, ¿quiénes serán sus hermanos? Concretamente son sus hermanos en sangre o hijos de María, o sea, su padre José. Acuérdense que ya hemos aprendido que después que nació Jesús, María y José tuvieron relaciones sexuales. José conoció a María después que había nacido su primogénito. Entonces aquí miramos los grupos: Jesús, su madre, sus hermanos y aparte aparecen sus discípulos. Y estuvieron allí por muchos días, dice en Juan 2:12. Miramos que ya vamos haciendo la diferencia entre los hermanos de Jesús, o sea, sus hermanos carnales, o sea, hijos de María y de José, y sus hermanos espirituales, que son los discípulos de Jesús. Ahora, miremos otro versículo, Mateo 13:55. No es aquí comienzan a hablar los de Nazaret. ¿No es el hijo del carpintero? Están identificando las personas que están allí. ¿No es el hijo del carpintero? O sea, hablando de Jesús. ¿No se llama su madre María? Bien cabal lo conocían que Jesús, que su madre, la madre de Jesús era María. No es el hijo del carpintero. No se llama su madre María. No se llaman sus hermanos. Oigan, ¿cómo se llamaban sus hermanos? Los hermanos de Jesús: Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Está hablando de que no solamente Jesús tenía esos cuatro hermanos varones, sino que están declarando los del pueblo de Nazaret que Jesús tenía también hermanas. Cuando dice, ¿no están todas sus hermanas, las hermanas de Jesús, con nosotros? Observe que allí están hablando los del pueblo de Nazaret. Y allí andaban los discípulos de Jesús con Jesús. Aquí están haciendo la diferencia entre las familiares o los hermanos carnales o de sangre y los hermanos espirituales, que eran los discípulos que andaban con Jesús. Estaban con nosotros, dice, o sea que vivían las mujeres allí en Nazaret. Bien, vamos a continuar con este tema más adelante. Ya hemos aprendido muchas cosas, si ustedes lo han observado. Hemos aprendido que María era virgen,
que María tuvo su hijo primogénito, o sea, el primer gen protococos. Acuérdense de eso. También hemos aprendido que María y José eran de la religión del judaísmo porque practicaban todos los ritos de esa religión. Ahí lo podemos ver cuando Jesús nació, cómo fue presentado en el templo. También hemos aprendido que María tuvo relaciones sexuales con José. Lo pudimos comprobar perfectamente utilizando la palabra no la conoció, pero no la conoció. La frase esa en Mateo 1, versículo 25. Y hemos aprendido que ella tuvo relaciones sexuales con José. También que María tuvo más hijos, pero vamos a seguir tocando este tema sobre María en otro video muy interesante cuando vamos a analizar esos hijos, esos hijos de más que tuvo María, ¿verdad? Con José. Que Dios me los bendiga y vamos a invitarlos a un siguiente o al próximo video. Dios me los bendiga.